if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. ¿Qué onda, querida banda? Bienvenidos de nuevo aquí a su espacio con Josuecito Ramos. Damas y caballeros, continuamos con esta misteriosa historia llamada Buick 8. Vamos a darle. Ahora Sandy. Ya no quedaban bocadillos. Té frío tampoco. Le dije a Arky que sacara 10 billetes del fondo de imprevistos que guardábamos en el armario de arriba, dentro de un bote, y fuera a Finn's Cash and Carry. Calculé que con 2 paquetes de 6 Coca-Colas y uno de refresco de hierbas, llegaríamos hasta el final. Si me voy, me perderé lo del pez, dijo Arky. Arky, que lo del pez ya te lo sabes. Te sabes toda la historia. Venga, ve a comprarnos algo frío para beber. Haz el favor. Lo hizo a bordo de su camioneta vieja, acelerando como para ponerle una multa. Venga, dijo Ned. ¿Luego qué pasó? Pues dije, déjame que piense para empezar, que el sargento fue abuelo, seguramente antes de lo que hubiera querido. Fue un niño nacido fuera del matrimonio, y hubo un escándalo en la familia. Pero al menos los ánimos se calmaron y la chica ha acabado yendo a Smith, que tengo entendido que no es el mal sitio para licenciarse una chica. El hijo de George Morgan hizo un home run espectacular y George estaba que se salía de tan orgulloso. Me parece que fue 2 años antes de que matara a aquella mujer en la carretera y se suicidara. A la mujer de Orbit Garrett se le infectó la sangre en el pie y tuvieron que amputarle un par de dedos. Shirley Pasternak entró a trabajar con nosotros en 1984. 1986, murmuró ella. Eso en el 86, dije, y le di una palmadita en la rodilla. Más o menos por entonces hubo un incendio en Lasburg. Cosa muy seria. Unos niños que jugaban con cerillas en el sótano de un bloque de pisos y no había nadie vigilando. Cuando me dicen que eso de vivir como los Amis es una locura, me acuerdo del incendio de Lasburg. 9 muertos, incluidos todos los niños del sótano, menos uno. Seguro que el que se salvó prefirió haberse muerto. Ahora debe de tener 16 años, la típica edad de interesarse por las chicas, e imagino que debe parecer la bestia de una versión de La Bella y la Bestia, que esté ambientada en la unidad de quemados. No fue noticia nacional. Tengo la teoría de que los incendios de bloque de pisos con varios muertos solo son noticia si pasan en Navidad. Pero para la zona ya fue bastante grave. Gracias, y Jackie O'Hara, ayudando, se hizo unas quemaduras en las manos que no te cuento. Ah, y teníamos un trooper, uno que se llamaba James Doherty. Doherty, dijo Phil Canleton. Ti. Pero te perdono, sargento. Solo estuvo aquí 1 mes o 2 y luego lo trasladaron a Lycoming. Asentí. Bueno, que resulta que el tal Doherty ganó el 3er premio en un concurso de cocina Betty Crocker con una receta que se llamaba hojaldre dorado de salchichas. Le tomaron el pelo sin contemplaciones, pero lo aguantó bien. Muy bien, confirmó Eddie. Tendría que haberse quedado, se habría adaptado bien. Ese año, en el picnic del 14 de julio, ganamos el tira y floja, y vi la expresión del chaval y le sonreí. ¿Te crees que te estoy tomando el pelo, Ned? Pero no. En serio, lo que pretendo es que lo entiendas. El Buick no era lo único que pasaba por aquí, ¿vale? En absoluto. De hecho, a veces nos olvidamos hasta de su existencia. Al menos la mayoría. Había temporadas que facilitaban olvidarlo. Temporadas largas de estarse el Buick quietecito sin armar follón, mientras iban y venían polis. Doherty se quedó lo justo para que lo apodaran Chef Puthomme.
como a ese cocinero tan famoso de Luisiana, a Paul Loving, el que se hizo un esguince en la rodilla el último día del trabajo. Le trasladaron y a los 3 años volvió. Este trabajo no es como una puerta giratoria, pero la puerta, lo que es girar, gira. Por aquí, desde el verano de 1979, deben de haber pasado 70 troopers. Uy, qué corto te quedas, dijo Judy. Di 100, contando los traslados y los troopers que ahora están aquí de servicio, más unos cuantos inútiles. Sí, unos cuantos, pero la mayoría cumplíamos. Ah, Ned, una cosa. La noche que tu padre despanzurró la cosa murciélago, él y Tony Escondis aprendieron una lección. Yo también. A veces no hay nada que averiguar, y no hay manera de averiguarlo, o ni siquiera tiene sentido intentarlo. De acuerdo de una película donde salía un tío explicando por qué no encendía un cirio en la iglesia, aunque ya no fuera muy bien católico. Decía, con el infinito no se hace gilipollas. Quizá la lección que aprendimos fue esa. De vez en cuando había otro terremoto en el cobertizo B. A veces solo era un poco de temblor y otras algo gordo. Pero es increíble la capacidad que tiene la gente de acostumbrarse a lo que sea, hasta lo que no entienden. Aparece un cometa en el cielo y va uno de cada 2 gritando que si el final del mundo, que si los 4 jinetes del apocalipsis. Ahora, que si el cometa se queda 6 meses y nadie le hace ni caso, al final aburre. Pasó lo mismo a finales del siglo XX, ¿te acuerdas? Todo el mundo iba por ahí chillando que se caía el cielo y que se atascarían todos los ordenadores. Pasa una semana y ya está todo como antes. Lo que pretendo es darte la perspectiva real de las cosas. Para. Cuéntame lo del pez, dijo él, y volví a enfadarme. No habría manera de que escuchara todo lo que tenía que decirle, por muchas ganas que tuviera yo o por mucho empeño que pusiera. Oiría las partes que quisiera oír y se conformaría con ellas. Hay que considerarlo, el síndrome del adolescente. El brillo de sus ojos, además, era como el de los de su padre, al inclinarse hacia la cosa murciélago con el escalpelo en el guante, cortando, a veces a un sueño, que se lo oigo decir a Curtis Wilcox. Parecido no exacto, porque el chaval no solo tenía curiosidad, también estaba enfadado como una mona. A mí la rabia me venía de su negativa a recibir todo lo que tenía yo que darle, de que tuviera la desfachatez de escoger. ¿Qué origen tenía la suya? ¿En qué se centraba? ¿En qué le hubieran dicho mentiras a su madre? Y no una vez, sino varias y durante años. ¿En qué se las hubieran dicho a él, aunque solo fuera por omisión? ¿Estaba enfadado con su padre por haber guardado un secreto? ¿O enfadado con nosotros? ¿Nosotros? Seguro que no culpaba de la muerte de su padre al Whig. Porque si el responsable clarísimo era Bradley Roach le habría arrastrado por el lateral de un camión de 16 ruedas aparcado, dejando un rastro de sangre de 3 muertos de largo y con la altura de un trooper más o menos 1,85 m en el caso de Curtis Wilcox. No solo le había quitado la ropa, sino que la había dejado al revés en el estrépito de frenos, y todo con la radio sintonizando una emisora country. Tratándose de un conductor de coche trucado y medio borracho como Bradley, ¿cómo podía ser otra cosa que country? Mientras papi se encargaba de la voz de bajo y mami de la de tenor, a Kurt Wilcox le sacaban las calderillas de los pantalones, le arrancaban el pene como hierba, le reducían los huevos a jalea de fresa y su peine y su cartera aterrizaban en la línea amarilla. Y el responsable de todo era Bradley Roach, a menos que quisiera echar parte de la culpa a la tienda de Statler, donde le vendieron la bebida Dickies Convenience, a la propia marca de cerveza, con sus simpáticos anuncios de las ranas monísimas hablando, y bebedores graciosos de cerveza en vez de muertos destripados en la carretera. O echársela al ADN de Bradley. Lacitos de cuerda celular que llevaban susurrando bebé más, desde el primer trago de Bradley, porque hay gente que está hecha así, o sea, como maletines bomba a punto de explotar, lo cual no es ningún consuelo.
lo que se dice ninguno, para los muertos y heridos, a menos que hubiera que echarle la culpa a Dios, cabeza de turco cuya popularidad nunca decae, porque no contesta y nunca tiene artículo en la página de opinión, pero al Buick no. Por mucho que se buscara, en la muerte de Kurt no aparecía el Buick. El Buick estaba a varios kilómetros, en el cobertizo B, voluminoso, todo lujo e inocencia en sus neumáticos de franja blanca, en cuyos surcos no se pegaba ni mota de polvo, ni la menor piedrecita, sino que lo repelían todo, hasta que supiéramos nosotros. El grano más fino de arena, quieto. Así estaba, al desangrarse el Trooper Wilcox en una cuenta del Estatal 32 de Pensilvania, en cuanto a que pudiera estar rodeado de cierto olor a col. ¿Y qué? A ver si se creía el chaval que... Ned, no sé si lo que piensas, pero no le llamó, dije. Eso no lo hace. Hablaba con tanta seguridad que me dio un poco de risa, como si lo supiera a ciencia cierta. Cuando tratándose del Roadmaster, tiene atracción, y hasta puede que una especie de voz, cuando pasa por una de sus... no sé... fases activas, sugirió Shirley. Eso, cuando está en una de sus fases activas se oye el zumbido y a veces también se puede oír en la cabeza, como si llamara. Pero... ¿qué fuera capaz de llegar hasta la carretera 32 al lado de la gasolina Jenny? Imposible. Shirley me miraba como si me hubiera soltado un tornillo y la verdad es que yo tenía la misma sensación. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Ver si hablando se me pasaba el enfado con aquel huérfano sin suerte. Sandy, quiero que me cuentes lo del pez. Miré a Judy y luego a Phil y Eddie. Los tres ofrecieron variaciones del mismo encogimiento de hombros apesadumbrado. Los críos, ¿qué se le va a hacer? Acabar. Eso iba a ser yo. Dejarme de enfados y acabar. Había levantado la liebre. Reconozco que sin saber lo grande que era, y ahora tendría que cazarla. De acuerdo, Ned. Voy a contarle lo que quieres. Solo te pido una cosa, que tengas en cuenta que esto ha seguido siendo un cuartel. Intentarás acordarte de que aunque no te lo creas, aunque no te guste, el Buick acabó convirtiéndose en una parte como cualquier otra de nuestra jornada, como escribir informes, declarar en el juzgado, limpiar de vómito las alfombrillas de un coche patrulla o los chistes de polacos de Steve the Boy. Porque es importante. Descuida, cuéntame lo del pez. Me apoyé contra la pared y miré la luna. Yo, dentro de mis posibilidades, quería devolverte su vida, o darle estrellas en un vaso de papel toda esa poesía. Él, lo único que quería oír era lo del puñetero pez. Coño, pues se lo conté. Entonces... ningún rastro de papel, lo había decretado Tony Scondis, y se acató. No por ello dejaba a la gente de saber manejar lo relativo al Buick, ni qué canales tocaba usar. No era difícil. Se informaba a Kurt, al sargento y a Sandy Dirbo, que eran los del Buick. Sandy suponía que su ingreso en el triunvirato se debía a algo tan sencillo como haber asistido a la infausta autopsia. No era, evidentemente, por especial curiosidad hacia la cosa. A pesar del edicto antipapel de Tony, Sandy estaba casi seguro de que Kurt llevaba un registro personal, notas y conjeturas sobre el Buick. En tal caso fue discreto. Mientras tanto, parecía que las bajadas de temperatura y las descargas de energía, los espectáculos de luces, fueran a menos, lo cual estaba perdiendo vitalidad. Al menos era la esperanza de todos. Sandy, que no tomaba notas, habría sido incapaz de facilitar una secuencia fiable de acontecimientos. A esto último, en caso de necesidad, quizá hubieran contribuido las cintas de video acumuladas con los años, pero seguiría habiendo lagunas y preguntas. No estaban grabados todos los espectáculos de luces. ¿Y qué si lo estuvieran? En el fondo eran todos iguales. Entre 1979 y 1983 debió de haber una docena. La mayoría eran pequeños. Hubo un par de la misma magnitud que el primero, y uno incluso mayor. El grande, el récord absoluto, se produjo en 1983.
Sus testigos, a veces, seguían llamando a 1983 el año del pez, como si fueran chinos. Entre el 79 y el 83, Curtis hizo una serie de experimentos consistentes en dejar varias plantas y animales dentro y alrededor del buey cuando bajaba la temperatura, pero todos los resultados venían a ser repeticiones de Jimmy y Rosalind, que es lo mismo que decir que a veces desaparecían cosas y a veces no. No había ningún medio de pronosticarlo, parecía todo igual de aleatorio que tirar una moneda al aire. Durante una bajada de temperatura, Kurt dejó una cobaya al lado del neumático delantero izquierdo del Roadmaster. La metió en un cubo de plástico. A las 24 horas de finalizar los fuegos artificiales púrpuras y de que la temperatura del cobertizo volviera a la normalidad, la cobaya seguía en el cubo dando saltos y, dentro de lo que cabía, contenta. Antes de otro espectáculo de luces, Kurt metió una jaula con 2 ranas debajo mismo del buey. Al final del espectáculo, seguía habiendo 2 ranas. Sin embargo, un día después en la jaula solo quedaba una rana, y pasado otro día la jaula estaba vacía. Luego estuvo lo del célebre experimento del maletero del 82. Fue idea de Tony. Él y Kurt metieron 6 cucarachas en una caja de plástico transparente y la caja en el maletero del Buick. Era justo después del final de una de las sesiones de fuegos artificiales y dentro del Buick aún hacía bastante frío para que al agacharse en dirección al maletero le saliese vapor por la boca. Pasaron 3 días con comprobaciones diarias a cargo de uno u otro, siempre con una cuerda atada a la cintura del que fuera a ver y preguntándose todos de qué coño iba a servir una cuerda contra algo que había sido capaz de sacar a Jimmy de su casita de gerbo sin abrir ninguna de las tapas. Por no hablar de las ranas y su jaula con el cierre puesto. El primer día las cucarachas estaban bien, así como el segundo y el tercero. El cuarto, Kurt y Tony fueron a buscarlas. Un experimento fallido más y pensar otro. Pero las cucarachas habían desaparecido, o lo pareció al abrir el maletero. «No, espera», exclamó Kurt. «Sí que están. Las he visto corriendo como locas». «¿Cuántas?», le preguntó Tony. Estaba al otro lado de la puerta lateral del cobertizo, sujetando el extremo de la cuerda. «¿Están todas, Curtis?» «¿Cómo coño han salido de la caja?» Curtis solo contó 4, no 6. Pero no quería decir gran cosa. A las cucarachas para desaparecer no les hace falta ningún coche embrujado. Tienen ese don por sí mismas, como sabe el que haya intentado matarlas con una zapatilla. En cuanto a su manera de salir de la caja de plástico, a la vista estaba. Seguía puesto el cierre, pero ahora la caja tenía un agujerito redondo en un lado, de unos 2 centímetros de diámetro. A Kurt y el sargento les recordó un agujero de bala de gran calibre. No había fisuras en disposición radial, lo cual también podía indicar que había pasado algo a través a una velocidad extremadamente alta. Pasado o quemado, ninguna respuesta, solo espejismos. Lo mismo de siempre. Y pasó lo del pez en junio de 1983. Hacía como mínimo 2 años y medio que no se vigilaba el Buick día y noche, porque a finales de 1979 o principios de 1980 habían decidido que con las debidas precauciones no había gran cosa que temer. Una pistola cargada es peligrosa, claro, pero no hace falta montar guardias las 24 horas del día para estar seguro de que no se disparará sola. Si la pones en una estantería alta y evitas que se acerquen los críos, suele ser más que suficiente. Tony compró una lona para vehículos a fin de evitar que alguien que pasara por la parte de atrás mirara dentro del cobertizo, viera el coche e hiciera preguntas. En el 81, uno del parque de vehículos aficionado a los Buicks había hecho una oferta de compra. La cámara de video se quedó en la barraca, montada en su trípode y con una bolsa de plástico encima para que no se mojara. La silla seguía donde siempre, con su montón de revistas de debajo. Pero Arky usaba cada vez más la barraca para cuestiones de jardinería. El equipo de vigilancia del Buick fue viéndose asediado por bolsas de turba y fertilizante, bolsas de tierra
y macetas que acabaron expulsándolo. La única ocasión en que la barraca recuperaba su destino original era justo antes, durante y después de un espectáculo luminoso. Junio del año del pez fue uno de los meses de principios de verano más bonitos que recordaba Sandy. El césped rozagante, el canto afinado de los pájaros y, en el aire, una especie de calor delicado, como el primer beso de verdad de una pareja adolescente. Tony Scondis estaba de vacaciones visitando a su hija en la costa oeste. Era la de la maternidad problemática. El sargento y su mujer intentaban limar algunas asperezas antes de que fueran a más. Probablemente no fuera mal plan. En ausencia de Tony, estaba al mando Judy Royer. Pero en el Buick mandaba, sin la menor duda, Curtis Wilcox, que ya no era novato, y un día de ese junio esplendoroso vino Buck Flanders a verle en esa función. En el cobertizo B ha bajado la temperatura, dijo. Curtis arqueó las cejas. No es que sea la primera vez, no, reaccionó Buck, pero nunca la ha visto bajar tan deprisa. 6 grados desde esta mañana. Al enterarse, Kurt fue corriendo al cobertizo con la típica chispa de entusiasmo en los ojos. Al aplicar la cara a una de las ventanas de la puerta de persiana, lo primero que le llamó la atención fue la lona que había comprado Tony. Estaba tirada en el suelo por el lado del conductor, como una alfombra arrugada. Tampoco era la primera vez. A veces parecía que el Buick temblara, o se encogiera de hombros y se quitara de encima la cubierta de nylon, como una señora quitándose un chal con un movimiento de hombros. La aguja del termómetro redondo indicaba 16. Fuera hay 23, dijo Buck. Estaba codo con Kurt. Antes de entrar a hablar conmigo, he mirado el termómetro junto al comedero de pájaros. O sea que ha bajado 7 grados, no 6. Es que dentro, al ir a verte, había 17, claro. Como baja tan deprisa, como si, no sé, como si se acercara a un frente frío. ¿Quieres que avise a Judy? Más vale no molestarle. Organiza un turno de guardia, que te ayude Matt Babicki. Pon limpieza de coches, durante el resto del día que vigile el Buick. Y esta noche lo mismo. Eso si Judy dice que no, o no vuelve a subir la temperatura. Vale, dijo Buck. ¿Quieres la primera guardia? Kurt no solo quería, sino que se moría de ganas. Intuía que iba a pasar algo, pero negó con la cabeza. No puedo, tengo un juicio. Y luego de lo de la trampa de camiones en Cambria, oyendo a Kurt llamar trampa al pasaje de camiones de la carretera 9, Tony habría puesto el grito en el cielo, pero en el fondo era eso. Porque había alguien pasando heroína y cocaína desde New Jersey por aquella ruta, y se tenía la idea de que viajaba en algunos cargamentos de camioneros independientes. La verdad es que tengo más trabajo que un cojo en un concurso de patadas en el culo. ¡Mierda! Se dio un puñetazo en el muslo, puso una mano a cada lado de la cara y volvió a mirar por el cristal. No se veía nada, aparte del Roadmaster con 2 franjas de sol cruzándose en el largo capo azul oscuro como 2 focos de teatro. Llama a Randy Santerre. ¿A qué estaba Chris Soder por aquí ganduleando? Sí, técnicamente no está de servicio, pero aún tiene en casa a las 2 hermanas de su mujer, que viven en Ohio, y ha venido a ver la tele. Buck bajó la voz. Oye, Kurt, no es que quiera meterme, pero para mí que son un par de botarates. Puede ser, pero para esto servirán. ¿Qué remedio? Y diles que quiero informes regulares. Código D, estándar. Y antes de salir del juzgado llamaré por línea de tierra. Después de la última mirada al buey, que casi fue de angustia, Kurt emprendió el camino hacia el cuartel, donde pensaba afeitarse y prepararse para declarar. Por la tarde se dedicaría a fisgar partes traseras de camiones con algunos de Trop D, buscando coca y esperando que a nadie se le ocurriera desenchufar un arma automática. Con tiempo habría encontrado a alguien que le reemplazara, pero no disponía de él. La vigilancia del Buick recayó en Soder y Santerre, que se lo tomaron bien. Los botarates se lo toman todo bien. Estaban fuera de la barraca fumando, de palique, con alguna de otra miradita al Buick.
Santerre demasiado joven para saber qué esperar, además de que no duró mucho en el cuerpo, contando chistes y disfrutando del día. Era un junio tan sencillo, tan bonito que incluso un botarate no tenía más remedio que disfrutarlo. En un momento dado, Boog reveló a Randy Santerre y algo más tarde Orville Garrett a Chris Soder. A las 3, cuando Sandy vino a probarse la silla vacía de sargento jefe en Pompis, volvió Curtis Wilcox y reveló a Boog junto al cobertizo B. Para entonces la temperatura interior, lejos de volver a subir, habría descendido otros 6 grados y el aparcamiento empezaba a llenarse de coches personales de troopers que no estaban de servicio. Había corrido la voz, código D. Hacia las 4 de la tarde, Matt Babicki metió la cabeza en el despacho del sargento jefe y le dijo a Sandy que le estaba estropeando la radio. Mucha estática, jefe, más que nunca. Mierda. Sandy cerró los ojos, se los frotó con los nudillos y deseó que estuviera Tony. Era la primera vez que hacía de sargento jefe, pero aquella pega, a diferencia del abultamiento temporal de su paga de final de mes, no tenía nada de satisfactoria. Follón con el coche de los huevos, justo lo que me hacía falta. No te lo tomes tan a pecho, dijo Matt. Soltará unos cuantos chispazos y volverá a quedarse todo normal, incluida la radio. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí, siempre pasa lo mismo. A decir verdad, Sandy no estaba especialmente preocupado por el WIG. Pero, ¿y si le surgían problemas a alguien de patrulla estando escacharrada las comunicaciones? Alguien que tuviera que avisar de un 33, ayúdame deprisa, o de un 47, enviado una ambulancia, o lo peor de todo, de un 1099, baja de un agente. Sandy tenía patrullando a bastante más de una docena y en ese momento la sensación era de llevarles a todos a cuestas. Oye, Matt, coge mi coche, es la unidad 17, y llévatelo al pie de la colina. En principio allá abajo no tendría que haber interferencias. Llama a todos los de Trop D que estén en la carretera y diles que la base de comunicaciones provisionalmente es el 17 código D. Pero Sandy, ¿no es un poco...? Ahora mismo no tengo tiempo para perros, dijo Sandy. Nunca lo había impacientado tanto como ahora esa manera de quejica que tenía el agente de comunicaciones de ser un lento. Hazlo y no se hable más. Pero es que no estaré para ver. No, lo más probable es que no. Sandy había subido un poco el tono de voz. Otra cosa que no puede faltar en tu lista de quejas para cuando se la envíes a tu párroco. Matt iba a decir algo más, pero prestó atención al rostro de Sandy y tuvo la prudencia de no abrir la boca. A los 2 minutos, Sandy le vio bajar por la colina al volante de la unidad 17. Menos mal, murmuró Sandy. Quédate un rato abajo, pelmazo, que siempre tienes que tener la última palabra. Sandy salió y fue al cobertizo B, donde había una multitud considerable. La mayoría eran troopers, pero también había gente del parque de vehículos, con el mono verde manchado de aceite que constituía su uniforme no oficial. Después de 4 años de convivir con el WIG, no podía decirse que hubiera nadie asustado, pero como grupo tenían un día bastante nerviosillo. Habiendo visto bajar 11 grados el termómetro un día caluroso de verano, en un recinto cuyo aire acondicionado constituía en alguna que otra apertura de puertas, costaba no creer que se preparara algo gordo. Ya hacía bastante rato que Kurt había vuelto para organizar una serie de experimentos. Supuso Sandy que todos los que había tenido tiempo de montar. En el asiento delantero del WIG había colocado una caja de zapatillas Nike con varios grillos dentro. La jaula de las ranas estaba en el asiento trasero. Esta vez solo contenía una rana, pero era un pedazo de bicho. De esas ranas toro de pantano con ojos saltones amarillos y negros. También había cogido la maceta de flores que había fuera de la ventana del despacho de Matt Babicki y la había metido en el maletero del WIG. En último lugar, pero no en importancia, sacó de paseo a Mr. Dillon por la zona. Le hizo rodear el coche a tirones de correa, 360 grados, a ver qué pasa. A Orville Garrett no le hizo mucha gracia, pero Kurt le convenció. En general no estaba todo pulido, sino un poco verde, pero tratándose del WIG, tenía una labia de jugador del Mississippi. Durante el paseo de D, no pasó nada, esta vez no, pero saltaba a la vista que la mascota de Trop D habría preferido estar en cualquier otra parte,
estiraba tanto la correa que lo estrangulaba un poco, y caminaba con la cabeza gacha y la cola hacia abajo, soltando de vez en cuando una tos seca. Lo miraba todo, no solo el Buick, como si lo que no le gustaba se hubiera propagado desde el falso coche hasta contaminar todo el cobertizo. Cuando Kurt volvió a sacarlo y le devolvió a Orbit la correa, dijo: «Pasa algo». Él lo nota, y yo también, pero no es como las veces anteriores. Vio a Sandy y lo repitió: «No era como las veces anteriores». «No», dijo Sandy, y señaló a Mr. D con la cabeza. «Al menos no aúlla». «Todavía», dijo Orville. «Venga, D. Otra vez al cuartel. Lo has hecho muy bien. Te daré un Bones». A Kurt lo que le dio Orville fue una mirada final de reproche. Mr. Dillon, que ya no necesitaba correa para no escaparse, trotaba vivazmente junto a la rodilla derecha del Trooper Garrett. Hacia las 4:20 se estropeó de golpe la tele del piso de arriba, la de la sala de estar. Hacia las 5:20 la temperatura del cobertizo B había bajado a 9 grados y pico. A las 5:10 Curtis Wilcox exclamó: «¡Ya empieza! ¡Lo oigo!». Sandy había entrado a ver cómo estaban las comunicaciones, para entonces jodidísimas, reducidas a un rugido de estática de cojones, y el grito de Sandy le pilló a medio camino por el aparcamiento, ahora tan lleno de vehículos particulares que parecía el mercadillo benéfico de la policía o el carnaval para niños con distrofia muscular que organizaban cada julio. Sandy echó a correr, cortando el grupo de espectadores que forzaban el cuello para mirar por la puerta lateral, la cual, por increíble que parezca, aún estaba abierta de par en par, y en el umbral estaba Kurt. Salían oleadas de frío, pero no parecía que las notara. Tenía los ojos enormes y al volverse hacia Sandy, presentaba el aspecto de alguien soñando. «¿Lo ves, Sandy? ¿Lo ves?». Por supuesto que sí, un resplandor rojo cada vez más intenso que se derramaba por las ventanillas del coche, se filtraba por la rendija que delimitaba la tapa del maletero y bajaba por los flancos como un ligero fluido radiactivo. Dentro del coche, Sandy vio claramente las formas de los asientos y el volante desmesurado. Eran contornos, siluetas. El resto de la cabina se lo tragaba un brillo frío, del mismo color rojo violáceo, más intenso que cualquier horno. El zumbido, que era fuerte, iba constantemente en aumento. A Sandy le daba dolor de huesos y sus oídos casi habrían preferido estar sordos. Tampoco es que hubiera servido de nada, puesto que era como si el ruido se oyera, además de con las orejas, con todo el cuerpo. Sandy dio un estirón a Kurt y le hizo bajar al pavimento. Luego cogió el pelo con la intención de cerrar la puerta. Kurt le agarró por la muñeca. «No, Sandy, no. Quiero verlo, quiero...». Sandy se liberó de la mano sin contemplaciones. «¿Estás loco? Aquí hay un procedimiento a seguir. Un procedimiento, puñeta. Deberías ser tú el primero en saberlo. Si fuiste de los que lo pensaron, hombre». En el momento en que Kurt daba un portazo e imposibilitaba cualquier visión directa del Buick, temblaron los párpados de Kurt, sobresaltado como cuando alguien se despierta de un sueño profundo. «Vale», dijo, «vale, jefe, perdona. No pasa nada». Sin acabar de creérselo, porque el muy idiota se habría quedado allí en la puerta. De eso no tenía Sandy la menor duda. Se habría quedado y habría acabado frito, siempre y cuando aquella cosa tuviera en su repertorio la fritura. «Tengo que ir a buscar las gafas de soldador», dijo Kurt. «Las tengo en el maletero de mi coche. Llevo de repuesto y extra oscuras toda una caja. ¿Quieres unas?». Sandy conservaba la impresión de que Kurt no estaba del todo despierto, de que solo fingía, como se puede llegar a fingir cuando suena el teléfono de madrugada. «Por mí, pero tendremos cuidado, ¿vale? Porque esto tiene pintar de ser gordo». «De lo que tiene pinta es de que será una maravilla», dijo Kurt, y la exaltación de su voz, pese a dar cierto miedo, tranquilizó un poco a Sandy. Al menos ya no ponía voz de sonámbulo. «Pero bueno, sí, mamá. Nos ajustaremos al procedimiento y seremos la hostia de prudentes». Fue corriendo hacia su coche, no el patrulla, sino el suyo, el Bel Aire restaurado que acabaría conduciendo su hijo, y abrió el maletero mientras revolvía entre las cajas de todo lo que llevaba el Buick. Explotó.
No explotó en el verdadero sentido de la palabra, querida banda. O sea, no crean que esto ya fue ni nada por el estilo. No. Continuemos. No explotó en el verdadero sentido de la palabra, pero faltaban otras para describirlo. A los que estaban presentes se les grabó en la memoria, pero era curioso lo poco que hablaban del tema, ni siquiera entre ellos, porque no parecía haber ninguna manera de expresar la magnificencia aterradora del fenómeno, su poder. A lo máximo que llegaban era decir que había oscurecido el sol de junio y que parecía que el cobertizo se hubiera vuelto transparente, como fantasma de sí mismo. No, bandotesto, sí, ya está, miren. Muy fumadón, O sea, vamos a ver qué más nos dice esto. Era imposible entender que entre aquella luz y el mundo exterior pudiera interponerse un simple cristal. El brillo pulsátil manaba por las planchas del cobertizo como suero a través de una gasa. Se destacaban las formas de los clavos como los puntos de las fotos de prensa o como góticas de sangre en un tatuaje recién hecho. Andy oyó exclamar a Carl Brundage. Esta vez sí que explota, seguro. Detrás, en el cuartel, oía aullar de terror a Mr. Dillon. Y eso que seguía queriendo salir a buscarlo. Le contó más tarde a Orville y a Sandy. Lo tenía yo en la sala de estar de arriba, lo más lejos posible del puñetero cobertizo. Pero como si nada. Él sabía que estaba. Supongo que lo oía, que oía el zumbido. Luego vio la ventana. ¡Santo Dios! Llegó a ser más lento de reflejos y a no cogerlo enseguida. Para mí que habría saltado otra vez, aunque fuera un primero. Se me meó encima. Pero fíjate, si yo tenía miedo que no me di cuenta hasta media hora después, Orville sacudió la cabeza serio y pensativo. No he vuelto a ver un perro en ese estado, nunca. Tenía todo el pelaje erizado, echaba espuma por la boca y los ojos parecían a punto de salirle disparados. ¡Santo Dios! Kurt, mientras tanto, llegó corriendo con una docena de gafas protectoras. Los troopers se las pusieron, pero seguía siendo imposible mirar hacia el buey. Ni siquiera era posible acercarse a las ventanas. Además volvía a haber un silencio muy raro, cuando la sensación era de que deberían haber estado inmersos en una cacofonía, oír truenos, deslizamiento de tierra y erupciones volcánicas. Con las puertas del cobertizo cerradas, ni siquiera oían el zumbido, a diferencia de Mr. D. Solo había ruido de pies, de alguien carraspeando, de Mr. Dillon aullando en el cuartel y Orville Garrett tranquilizándolo. Y desde el despacho de comunicaciones, cuya ventana, desprovista ya gracias a Kurt de su maceta, se había quedado abierta, el de la radio de Matt Babicki, ahogada por la estática, nada más. Kurt se acercó a la puerta de persiana, como con la cabeza inclinada y las manos en alto. Intentó levantar 2 veces la cara y mirar dentro del cobertizo B, pero no pudo. Había demasiada luz. Sandy le cogió por un hombro. No intentes mirar, que no podrás, al menos de momento. Se te reventarían los ojos. Sandy, ¿qué es? Susurró Kurt. ¿Qué es, por Dios? Sandy solo puede menear la cabeza. Durante la media hora siguiente, el Buick protagonizó el no va más de los espectáculos de luces, convirtiendo el cobertizo B en una especie de bola de fuego, disparando paralelas de luz por todas las ventanas y encadenando fogonazos como un horno fluorescente y chillón, sin calor ni sonido. Si en ese momento hubiera aparecido alguien ajeno al cuerpo, a saber qué habría pensado, qué habría contado o qué caso le habrían hecho sus oyentes. Sin embargo, no hubo intrusos. Y hacia las 5:30 los troopers volvían a distinguir fogonazos aislados, como si la fuente de alimentación del fenómeno hubiera empezado a vacilar. A Sandy le recordó cómo fallaban las motos teniendo casi vacío el depósito. Kurt volvió a acercarse a las ventanas y a pesar de que cada estallido de luz le forzaba a agacharse, consiguió intercalar vistazos sueltos. Se le unió Sandy, que apartaba la cara de las palpitaciones más intensas. Debe de parecer que hacemos algún simulacro raro, pensó. Entrecerraba los ojos y sufría de deslumbramiento a pesar de la triple capa de cristal polarizado de las gafas de soldar. El Buick permanecía intacto del todo, sin que se le apreciara ningún cambio. La lona que formaba la montaña de pliegues de siempre
no estaba chamuscada por ningún fuego. Las herramientas de Arky colgaban tal cual de la pared y los montones de viejas revistas County American seguían en su rincón del fondo, atados con un cordel. Habría bastado una simple cerilla de cocina para convertir aquellas pilas secas de noticias viejas en las columnas de fuego, pero tanta luz roja no había carbonizado ni una sola esquina de un prospecto. Sandy, ¿ves los especímenes? Sandy negó con la cabeza, retrocedió y se quitó las gafas que le había prestado Kurt. Se las pasó a Andy Calusi, que se moría por mirar dentro del cobertizo. Por su parte regresaba al cuartel. Estaba visto que al final el cobertizo B no iba a explotar y él estaba de sargento jefe y tenía trabajo. De camino se detuvo y miró hacia atrás. Ni con gafas acaban Andy y los demás de atreverse a acercarse a la hilera de ventanas. Solo había una excepción, Curtis Wilcox. Allí estaba, hecho un tiarrón, como habría dicho la madre de Sandy, lo más cerca posible y un poco agachado. De hecho, tenía pegadas las gafas al cristal y se limitaba a girar un poco la cabeza cada vez que la cosa emitía un fogonazo de especial intensidad, lo cual seguía ocurriendo más o menos cada 20 segundos. Sandy pensó, este se queda sin ojos, o como mínimo unos días ciego, pero no. Casi parecía que tuviera calculado los chispazos, que les hubiera cogido el ritmo. De hecho, desde donde estaba Sandy, al otro lado del aparcamiento, parecía que Curtis apartara la cara 1 o 2 segundos antes de cada fogonazo, y al producirse el siguiente, por un instante quedaba convertido en sombra exclamatoria de sí mismo, en bailarín exótico captado inmóvil con un vasto trasfondo de luz morada. Daba miedo verle así. Para Sandy, era como mirar algo que a la vez estaba y no estaba, que era real pero que no lo era, algo sólido que al mismo tiempo era espejismo. Más tarde se le ocurriría pensar que en relación con el Buick 8 existía un parecido curioso entre Kurt y Mr. Dillon. Kurt no hacía lo mismo que el perro aullar en la sala comunitaria, pero daba la impresión de estar en contacto con la cosa, en sincronía, bailando con ella. Así se le aparecía a Sandy, tanto entonces como más tarde, bailando con ella. La misma tarde, a las 6:10, Sandy estableció contacto radiofónico con Matt, que estaba al pie de la colina, y le preguntó si había alguna novedad. Matt dijo que no. Lo que le oyó Sandy con su tono no fue nada, abuela. Y Sandy le ordenó volver al cuartel. Cuando estuvo Matt de vuelta, Sandy le dijo que si quería tenía permiso para cruzar el aparcamiento y echarle un vistazo al modelo del 54. Matt salió disparado, volvió a los pocos minutos con cara de decepción. Eso ya se lo había visto hacer, dijo, provocando en Sandy reflexiones sobre los lerdos e ingratos que eran en su gran mayoría los seres humanos, en lo deprisa que se les embotaban los sentidos, convirtiendo lo maravilloso en banal. Todos dicen que hace una hora echaba unos petardos de la hostia, pero nadie ha sabido describírmelo, dijo con un desdén que a Sandy no le causó sorpresa. En el mundo del agente de comunicaciones todo es descriptible. La cartografía del mundo debe y puede ser trazada en códigos de 2 cifras. Pues a mí no me mires, dijo Sandy, pero te puedo asegurar una cosa, que brillaba mucho, ya brillaba. Matt le miró como diciendo encima de abuela, tonto. A continuación volvió a entrar. Hacia las 7 se había normalizado la recepción televisiva de Trop D, elemento que cuando no se patrulla siempre es importante. Las comunicaciones también volvían a ser normales. Mr. Dillon se había comido el cuenco grande de Gravitrim Habital y luego había andado en la cocina en busca de restos, señal de que incluso él se había normalizado. A las 8:04, cuando Kurt metió la cabeza en el despacho del sargento jefe para decirle a Sandy que quería ir al cobertizo para ver los especímenes, a Sandy no se le ocurrió cómo decirle o cómo detenerle. Esa tarde en Trop D mandaba a Sandy. Eso no se podía discutir, pero tratándose del Buick, Kurt tenía tanta curiosidad como él y quizás hasta un poco más. Por otro lado, Kurt ya tenía en la cintura la cuerda amarilla de los demonios y el resto lo llevaba enrollado por encima del antebrazo. No es buena idea, le dijo Sandy. Fue lo más parecido a un no que le salió pamplinas. En 1983 era la palabra favorita de Curtis. Sandy lo odiaba, le pareció una palabra engreída. Miró por encima del hombro de Kurt y vio que estaban solos.
Curtis dijo: tienes en casa a tu mujer y la última vez que hablamos de ella me dijiste que podía estar embarazada. ¿Ha habido algún cambio? No, pero no ha ido al... O sea que mujer seguro que tienes, y niño puede que también. Si ahora no está embarazada, será la próxima vez. Está muy bien, como tiene que ser. Lo que no entiendo es que te lo juegues todo por el puñetero Buick. Venga ya, Sandy. Si me lo juego cada vez que subo al coche y salgo a patrullar, cada vez que me bajo y me acerco a un vehículo, en este trabajo se puede decir lo mismo de cualquiera. Esto es diferente, lo sabes tan bien como yo, o sea, que no me vengas con debates de instituto. ¿No te acuerdas de lo que le pasó a Ennis? Sí que me acuerdo, dijo Kurt. Sandy supuso que era verdad, pero desde la desaparición de Ennis Rafferty ya habían pasado 4 años. En cierto modo, Ennis estaba tan desfasado como los montones de Country Americans del cobertizo B. De los sucesos más recientes, ¿qué decir? Pues que las ranas eran simples ranas. En cuanto a Jimmy, aunque le hubiera puesto nombre del presidente, seguía siendo un vulgar jergo. Curtis, además, llevaba la cuerda. Se suponía que la cuerda lo arreglaba todo. Sí, claro, pensó Sandy, y nunca se ha ahogado ningún crío en la piscina llevando flotador. Si se lo decía a Curtis, ¿se reiría? No, porque esa noche Sandy estaba sentado en la silla grande. Hacía de sargento jefe, era el símbolo visible del cuerpo. Sin embargo, Sandy previó que le vería la risa en la mirada. Curtis olvidaba que la cuerda nunca había sido puesta a prueba, que si la fuerza escondida en el interior del Buick decidía ir por él, podía ser que, después del último fogonazo de luz violeta, solo se quedara un trozo de cuerda amarilla en el suelo de cemento, con un nudo corredizo al final. Adiós, muy buenas, que te vaya bonito. Otro gato curioso que se ha ido a cazar satisfacción a la nada. Sandy, sin embargo, no podía ordenarle renunciar, como le había ordenado a Matt Babicki bajar en coche al pie de la colina. Lo máximo que podía hacer era discutir con él. Y de poco servía discutir con alguien de mirada tan alucinada y brillante, mirada de vamos a jugar al bingo. Se podían suscitar muchos rencores, pero no convencer al otro de que no tenía la razón. ¿Quieres que aguante la otra patrulla de la cuerda?, le preguntó a Kurt. Has venido buscando algo, y dudo mucho que sea mi opinión. ¿Estarías dispuesto?, dijo Kurt enseñando los dientes. Yo encantado. Sandy salió con él y sujetó la cuerda enrollándosela casi entera en la muñeca, mientras Dickie Duke Elliot, a quien tenía detrás, estaba preparado para cogerle por las presillas del cinturón si pasaba algo, y Sandy empezaba a resbalar. El sargento jefe en funciones en la puerta lateral del cobertizo B, sin hacer más fuerza, pero listo para hacerla si pasa algo raro, mordiéndose el labio inferior y respirando un poco demasiado deprisa. Se notaba el pulso como a 120 por minuto. Seguían acusando el frío del cobertizo, a pesar de que el termómetro estaba en plena subida. En el cobertizo B había sido revocado el principio de verano, y al pasar por la puerta se encontraba uno con el frío húmedo de un campamento de caza al que se llega en noviembre, con la estufa en el centro de la sala más muerta que un dios excomulgado. No acababan de pasar los minutos. Sandy abrió la boca para preguntarle a Kurt si pasaba a quedarse para siempre, pero entonces miró su reloj y vio que solo habían pasado 40 segundos. Lo que sí le dijo a Kurt fue que no rodeara al Buick. Había peligro que se enganchara la cuerda. Ah, oye, Curtis, y cuando abras el maletero, apártate. Recibido. Ponía voz casi de divertido, de indulgente, como un chico prometiendo a sus padres que no conduciera deprisa, que no en la fiesta, que no bebería, que vigilara al otro, que sí, claro, cómo no. Lo que sea con tal de que estén contentos y le dejen marcharse de casa pitando. A partir de ahí, ¡yujú! Abría la puerta del conductor y metió la cabeza más allá del volante. Sandy volvió a prepararse para la tensión que se espera, el tirón. Debió de comunicar la sensación hacia atrás porque notó que Dickie le cogía las presillas del cinturón. Curtis siguió estirando los brazos hasta que se levantó con la caja de zapatos que contenía los grillos. Miró por los agujeros. Parece que aún están todos, dijo con cierta desilusión. Lo normal habría sido que se asaran, dijo Dickie Duke, con tanto fuego. Sin embargo, no habría habido fuego o solo luz. En las paredes del cobertizo no había ni una sola quemadura,
El termómetro se mantenía por debajo de 15 y la elección de no creerse el número con la humedad y el frío del cobertizo en plena cara era bastante poco factible. Con todo, Sandy comprendía a Dickie Elliot, cuando aún dudaba en la cabeza al martillero del deslumbramiento y se tenía la sensación de que la retina conservaba las últimas manchas de luz. Costaba creer que pudieran salir ilesos unos cuantos grillos situados en primera línea de fuego. Y sin embargo, era así, y sin excepción. La rana toro también estaba, aunque se le habían enturbado y apagado los ojos amarillos y negros. Estaba presente, pero al saltar lo hacía directamente contra la pared de la jaula. Se había vuelto ciega. Kurt abrió el maletero y se apartó con un movimiento único, casi de Bayer, que conocen casi todos los policías. Sandy, en la puerta, volvía a afianzarse y a aferrar la cuerda floja, listo para cuando se tensara. De nuevo, Dickie Duke le asió fuertemente las presillas del cinturón y de nuevo no ocurrió nada. Kurt se inclinó sobre el maletero. «Dentro hace frío», dijo. Su voz sonaba hueca, extrañadamente lejana. Notó el mismo olor a col y a menta y... espera. Sandy esperó, y como no pasaba nada, le llamó por su nombre. «Me parece que es sal», dijo Kurt, «casi como el mar. El centro está aquí, justo en el maletero, estoy seguro». «Por mí como si es la mina perdida del holandés», le dijo Sandy. «Quiero que salgas ahora mismo». Solo un segundo. Kurt se inclinó más. Sandy casi esperaba verle precipitadamente, dentro como si algo tirara de él, lo que entendía Curtis Wilcox por una broma de las de partirse el culo. Es posible que a Kurt se le ocurriera, pero triunfó el sentido común. Se limitó a coger la maceta de Matt Babic y sacarla. Luego se volvió y la levantó para que la vieran Sandy y Dickie. Las flores se veían en buen estado, abiertas. A los 2 días se habían marchitado, pero no tenía nada de sobrenatural. Estar en el maletero del coche las había congelado con la misma eficacia que si Curtis las hubiera metido un rato en el congelador. ¿Qué? ¿Ya has acabado? A Sandy empezaba a ponérsele voz de vieja cascarrabias, pero era más fuerte que él. Sí, supongo. La de Curtis era de decepción. Volvió a cerrar el maletero con tanta fuerza que Sandy se asustó de los dedos de Dick. Se pusieron rígidos en la parte trasera de los pantalones del primero. Sandy sospechaba que el bueno de Dickie Duke había estado a punto de arrastrarle de culo hasta el aparcamiento. Mientras tanto, Kurt volvió a paso lento con la jaula de la rana, la caja de zapatos y la maceta amontonadas en los brazos. A medida que se acercaba, Sandy iba enrollando la cuerda para que no estropeara con ella. Cuando volvieron a estar todos fuera, Dickie cogió la jaula y miró la rana toro ciega con cara de sorpresa. Esto ya es el no va más. Kurt se quitó el lazo de la muñeca, se arrodilló en el asfalto y abrió la caja de zapatos. Habían acudido 4 o 5 troppers más. Los grillos saltaron casi fuera en cuanto Kurt levantó la tapa, pero antes Curtis y Sandy tuvieron ocasión de pasar lista. 8, el número de cilindros del motor inservible del Buick. 8, el mismo número de grillos que habían estado dentro. Kurt pasó cara de asco y decepción. Nada, dijo. El balance final siempre es el mismo, nada. Si hay alguna fórmula, un teorema del binomio, una ecuación del 4º grado o algo por el estilo, ya no la veo. Señal de que quizás sea mejor no insistir, dijo Sandy. Kurt bajó la cabeza y vio saltar a los grillos por el aparcamiento, cada vez más separados entre sí. Seguían caminos diferentes y su destino no podía predecirlo ninguna ecuación ni teorema inventado por ningún matemático, vivo o muerto. Las gafas de soldador seguían colgadas del cuello de Kurt. Las tocó y miró a Sandy. Tenía la boca tensa. Se le había pasado la mirada de decepción, sustituida por la otra, la desquiciada, la de venga a jugar al bingo hasta que no nos quede ni un duro. No sé si quiero, dijo, tiene que haber. Sandy le dio tiempo de acabar la frase y a ver que no lo hacía preguntó. ¿Tiene que haber qué? Curtis, sin embargo, se limitó a sacudir la cabeza como si no lo supiera o no quisiera decirlo. Pasaron 3 días, estuvieron pendientes de si parecía otra cosa murciélago u otro ciclón de hojas, pero el espectáculo de luces no tuvo secuelas inmediatas. El Buick se estuvo quieto. En el sector de Pensilvania, el correspondiente a Trop D reinaba la tranquilidad, sobre todo en el segundo turno, para satisfacción de Sandy Dearborn. Un día más y tendría 2 libres. Luego, al volver, estaría Tony Escondis en la silla grande.
la que le correspondía. La temperatura del cobertizo B todavía no se había igualado con la exterior, pero estaba en vías de hacerlo. Había superado los 15, valor que en Trop D se asociaba con falta de peligro. Durante las primeras 48 horas después del espectáculo de luces hubo vigilancia continua. Pasadas 24 horas sin novedad, algunos empezaron a quejarse del trabajo extra, y Sandy no se lo criticaba. Horas extras sin pagar, por supuesto, ¿qué remedio? ¿Cómo iban a enviar a Scranton partes de horas extras por vigilancia del cobertizo B? ¿Cómo habrían rellenado el encabezado motivo de la actividad suplementaria? A Cort Wilcox no le entusiasmaba la idea de renunciar a la vigilancia continua, pero se daba cuenta de que no había más remedio. En una breve reunión con el sargento jefe en funciones, se inclinaron por una semana de inspecciones periódicas, compitiendo la mayoría de ellas a los troopers Dearborn y Wilcox. Y si a Tony, al volver de la soleada California, no le gustaba, que lo cambiaría. Llegamos así a las 8 de una tarde de verano, rodando el solsticio. No se ha puesto el sol, sino que rojo y abotargado reposa en las Short Hills, proyectando sus últimos rayos de larga y melancólica luz. Sandy estaba en el despacho, enfrascado en la lista de turnos para el fin de semana. En ese momento se encontraba muy a gusto en la silla grande. Había veces que imaginaba ocupándola de modo más o menos permanente. Y uno de ellos era aquella tarde de verano. Me parece que me amoldaría bien al cargo. Fue la idea que le cruzó por la cabeza en el momento en que George Morgan parecía por el camino de entrada al volante de la unidad D. Sandy le saludó con la mano y al verle contestar con un toque en la víscera de la gorra, sonrió. Durante ese turno George estaba de patrulla, pero resultó que pasaba por ahí y había entrado a llenar el depósito. En los 90 la Policía Estatal de Pensilvania ya no tendría esa posibilidad, pero en 1983 aún se podía ir a casita a buscar la gasolina y ahorrarle unos centavos al Estado. Puso el surtidor en neumático lento y se acercó tranquilamente al cobertizo B para echar un vistazo. Dentro había luz, siempre la dejaban encendida y, como no, el niño mimado de Trop D, el modelo del 54 con sus brillos de cromo, tan pancho como si no se hubiera comido a ningún trooper, cegado a ninguna rana ni engendrando ningún murciélago deforme. George, a quien todavía le quedaban algunos años para cruzar su meta personal, 2 latas de cerveza y luego la pistola bien metida en la boca, pasado el velo del paladar para no correr riesgos, cuando un poli toma la decisión de morir casi siempre hace las cosas bien. Se había puesto al lado de la puerta de persiana como lo hacían todos en uno u otro momento, adoptando la postura de todos, un poco floja, con las piernas separadas a la manera del típico mirón de obras que hay en todas las ciudades, con las manos en las caderas, postura A, o cruzadas en el pecho, postura B, o, si hacía un día de mucho sol, tapándose los dedos de la cara, postura C. El significado de esa postura es que el referido mirón es alguien que tiene respuestas para casi todo, un experto que tomó y lomó a quien le sobra tiempo para hablar de impuestos, de política y del corte de pelo de los jóvenes. Cumplido el vistazo y a punto de George de dar media vuelta, de repente se produjo dentro un impacto sordo y pesado. Siguió una pausa, lo bastante larga, le contó después a Sandy, para pensar que el ruido se lo había imaginado, y a continuación otro golpe. George vio que la tapa del maletero del Buick se abollaba hacia arriba por el centro, solo una vez y deprisa. Se dirigió a la puerta lateral con la intención de investigar, hasta que se acordó de con qué se las tenía. Con un coche que a veces se comía a la gente. Entonces se detuvo y buscó a alguien más con la mirada, algún apoyo, pero no vio a nadie. Ya se sabe que la poli nunca ha estado ni hace falta. Se planteó entrar solo en el cobertizo, pero se acordó de Ennis. 4 años y seguía sin volver a casa a comer. Prefirió ir corriendo al cuartel. Sandy, tendrías que venir. George en la puerta, con cara de susto y sin aliento, creo que algún idiota de esos ha encerrado otro idiota en el maletero del trasero que hay en el cobertizo B. De broma, como quien dice. Sandy se le quedó mirando estupefacto. Le parecía imposible o se resistía a creer que hubiera alguien capaz de algo así. Ni siquiera el gilipollas de Santerre, aunque en el fondo sabía que sí. Y sabía otra cosa, que por increíble que parezca, en muchos casos es sin mala intención. George confundió la sorpresa del sargento jefe en funciones con incredulidad. No sé, igual me equivoco, pero te juro que no te tomo el pelo.
Y bien, querida bandota, ¿cómo les va pareciendo esta historia? O sea, todas estas cosas semejantes. De este automóvil salen luces que pueden ser comparadas, o los colores de estas luces pueden ser comparadas con el fuego a todo máximo. La cuestión aquí es que son luces sin calor. ¿Qué querrá decir esto? Continuemos en el próximo Josuecito Ramos. Y bueno, bandota, no me voy sin antes ponerles en la pantalla, ya saben, mis redes sociales. También ponme aquí abajo tus comentarios. Aquí abajo, ya sabes, en la cajita hermosísima, ya sabes, aquí en la parte inferior. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.